Muy bien, continuamos en esta edición de Noticias, lo hacemos con información del ámbito económico. Facu, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo te vas? Muy bien, un buenas placer noches. como siempre. Bueno, vamos a hablar de un tema que nos interesa a todos, sobre todo a los asalariados, ¿no? Porque esperamos el mes de junio y no por cuestiones estacionales, porque se paga en este caso la primera cuota del sueldo anual complementario, lo que conocemos vulgarmente como el aguinaldo. Sí. Hay que explicar, hay que hacer un poco de docencia respecto a qué es el aguinaldo, cómo se liquida, cómo hay que contemplarlo, la fecha de cobro y demás, ¿no? Exactamente, un ABC para entender qué pasa con el sueldo anual complementario, con el aguinaldo, un poco también de recorrido histórico. 80 años está cumpliendo esta 80 fecha. años. Y claro, porque está vigente desde 1946. Hay que decir que el aguinaldo tiene varias cuestiones que hay que prestarle atención, sobre todo porque impacta a la mayoría de los trabajadores, no a todos, hay que cumplir algunos criterios, por ejemplo, ser empleado en relación de dependencia, esa es una de las principales diferencias. Estar encuadrado dentro de la normativa. Entrar encuadrado dentro de la normativa, obviamente hay algunos, no todos cobran el aguinaldo, es un plus salarial, y vamos a empezar a repasar con un par de placas respondiendo algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es el aguinaldo, SAC, el sueldo anual complementario? Bueno, es un plus salarial, que tiene concepto salarial, que se paga en 2 cuotas en el año, en 2 oportunidades. Cuando se cobra una cuota del medio aguinaldo en el mes de junio y otra cuota en el mes de diciembre. Hay fechas, hay que cumplir. Este mes la fecha tope es el 30 de junio. Durante todo el mes los empleadores van a tener que acreditar en la cuenta de los trabajadores el medio aguinaldo. Es obligatorio. Algo que nunca se cumple a veces, ¿eh? A veces no se cumple. Hay un hándicap, el mismo que tiene para los salarios y la acreditación de haberes, 4 días hábiles. Así que se puede extender a los primeros días del mes de julio. En ese caso, es obligatorio porque obviamente hay una ley en la Argentina que así lo avala. ¿Quiénes lo cobran? Los trabajadores en relación de dependencia. Eso ya queda claro, ¿no? El tema de aquel que está registrado de manera formal, Maxi. De hecho, aquellos que tienen la registración part-time independientemente de la actividad. Acá lo que se busca proteger es un beneficio a costa de aquel que a través de su esfuerzo laboral está asalariado y cumple con la legislación formal de la Ley de Contrato de Trabajos. ¿Lo modificó la última reforma laboral? No. No hubo ningún tipo de modificación sobre cómo se calcula el medio aguinaldo que obviamente va a estar acreditado en las cuentas de este mes de los trabajadores. ¿Cómo se calcula? Bueno, acá sí hay que prestarle atención. Como se pagan 2 cuotas, el objetivo central es la mejor remuneración del primer semestre de vengada. O sea que tiene en cuenta incluso el salario del mes de junio. Que claro, el trabajador cuando lo recibe, los primeros días del mes de julio. Por eso también, ojo con este tema, muchas veces se da esto del plus al momento de cobrar el mes de julio inclusive. El cálculo se hace sobre el bruto, no sobre el neto. Sobre el bruto, obviamente, se le hacen los descuentos. Todos los ítems remunerativos, es buena esa aclaración, Maxi, tienen que ser ítems que tengan obviamente descuento o que sufran descuento. Por ejemplo, si hay bonos remunerativos, ingresan y cumplen con el aguinaldo. Si hay horas extras, obviamente entran dentro del aguinaldo, salvo algún pago que efectivamente en la negociación salarial quede excluido del aguinaldo. En este último tiempo en la Argentina casi todos los conceptos incluyen obviamente el aguinaldo que está alcanzado en el impuesto a las ganancias. Ojo con esta situación. Si el salario paga ganancias se contempla obviamente el aguinaldo, salvo en algunos años por decreto lo han excluido. En este último tiempo eso no sucedió. ¿Cómo se calcula? Mejor remuneración del semestre, el 50%. Eso si trabajaste durante todo el transcurso del primer semestre en este 2026. Para poner un ejemplo, muy sencillo, para que nadie se pierda. 1 millón de pesos fue la mejor remuneración, el aguinaldo va a venir por recibo en el momento que se acredite, cumpliendo los términos y plazos legales, hasta el 30 de junio con un hándicap de 4 días hábiles. Por lo menos 500.000 pesos, digamos. Es en el ejemplo que pusimos. Suponete que empezaste a trabajar en abril y no cumpliste por el plazo de 6 meses. ¿Tenés derecho a aguinaldo? Sí, pero por el proporcional. Claro. ¿Cuánto? Bueno, ese 1 millón de pesos dividido 12, se mide cómo queda cada mes y lo multiplicás por la cantidad de meses efectivamente prestados. Si ingresaste en abril, mayo, junio, son por 3, serían 250.000 pesos de aguinaldo con ese mismo ejemplo del 1 millón de pesos. ¿Qué concepto incluye? Ya los dijimos, todos los conceptos remunerativos. ¿Y qué pasa si trabajaste menos del año? También con esa particularidad. ¿Se cobra lo mismo en la primera cuota que la segunda? No, porque en la segunda mitad del año, el aguinaldo
también se actualiza y se tiene en cuenta la mejor remuneración del segundo semestre, incluso teniendo en cuenta, obviamente, todos los plus y del mismo mecanismo cómo se calcula el medio aguinaldo de junio, que a la espera de los bolsillos muchos trabajadores lo van a recibir. Vamos a pasar a la segunda placa. Exacto, la segunda placa tiene que ver con esta gran pregunta: ¿en qué van a usar el aguinaldo de los argentinos? Hay una frase que replica, sí. El aguinaldo ya está gastado. El aguinaldo ya está gastado, ya está destinado. Yo te puedo asegurar que hablas con 10 personas y 8 te van a decir ya tiene destino. Y sí, evidentemente, y entre ellos me parece que no hay sorpresas, ¿no? Fíjate cuáles son las alternativas que eligieron los argentinos según una estadística que hizo Focus Market, me parece muy interesante. Más de 3.500 consultas hizo de manera online, representativa porque está hecha en prácticamente todas las provincias de Argentina, o sea, no hizo foco en una región en particular. El pago de deudas, 23,5%. Tenés el ranking. Aparece la compra de dólares. Algunos que sacan provecho, ven que hoy existe la posibilidad. Sin cepo, 17,8% de las respuestas dijeron que iban a comprar dólares. Gastos cotidianos, atención, 16,5%. El aguinaldo como plus para tratar de afrontar gastos diarios. Tratar de que llegue una ayuda a un bolsillo que lo viene necesitando. Y vos fíjate que si vos sumas gastos cotidianos, 16%, más el 23% de deuda, 4 de cada 10... Sí, o lo va a usar destina para esto. Para pagar deudas, porque ya viene endeudado, obviamente, y es un poco ponerse al día con esas obligaciones, o para gastos cotidianos, que es el gasto elemental de todos los días. Después algunas alternativas de inversión: acciones, 13,9% de las respuestas, fondos común de inversión, vacaciones y viajes, muy poco, 10,3%. De hecho, en los últimos años, vacaciones y viajes fue bajando. O sea, el aguinaldo termina siendo un resorte, una base para tratar de afrontar el nivel de gastos de la vida cotidiana y no un gustito. Eso fue cambiando este último tiempo en la Argentina, habida cuenta de la pérdida del poder adquisitivo que tiene el salario, una situación muy compleja que siempre terminamos advirtiendo. Cambiaron las prioridades. Cambiaron absolutamente las prioridades. Quizá en diciembre este ítems de vacaciones y viajes pueda llegar a tener tal vez un poco más de preponderancia. Sí, ¿no? pero antes representaba alrededor, por lo menos piso 15%, hoy el 10% de las respuestas van en ese sentido, billeteras digitales 3%, después hay siempre un remanente de algunas alternativas. Estoqueo de compra, fíjate, 1% respondió solamente, o sea, muy pocos respondieron que van a utilizar esa estrategia, ¿no? Tratar de sacar ventaja con los aumentos como, digamos, defensivo ante una suba en escenario de precios de los bienes indispensables que encontrás en los supermercados. Bueno, parte de para qué usamos los aguinaldos. 4 de cada 10 argentinos para afrontar gastos y ponerse al día con deudas, obviamente con bolsillos que hasta ahora vienen muy golpeados. ¿Va a venir bien? Sí, va a venir bien. ¿Cuántos cobran aguinaldo en la Argentina? Pasamos a más números. Mirá la cantidad de personas que cobran aguinaldo en la Argentina. Pasamos a la tercera placa. Me parece que también es muy importante tener en cuenta total de asalariados registrados en la Argentina, que evidentemente están registrados, o sea, que hacen aportes en tiempo y forma, 10.022.000 personas. Trabajadores del sector privado, 6.198.000, lo van a cobrar, de todos los rubros. El sector público emplea 3.372.000 personas. Ahí tenés casi los 10 millones de trabajadores registrados. Casas particulares hay que sumarle 451.000 personal de empleadas domésticas. Aparece el cuidado de personas, niñeras, choferes, diferentes rubros dentro de lo que es el personal de casas particulares, que también, obviamente, acá el empleador es la persona con la cual evidentemente contrata este tipo de prestación de servicio y tiene que afrontar el medio aguinaldo de junio, y no hay ningún tipo de diferencia de cómo se calcula el aguinaldo. Es la mejor remuneración del último semestre, la mitad obviamente, y más de 10 millones de jubilados y pensionados, si tenés en cuenta los jubilados ANSES y el resto de las jubilaciones provinciales, de las 13 que quedaron con caja propia, como por ejemplo la provincia de Santa Fe. 20 millones de personas están a la expectativa de estos próximos días de recibir el plus del aguinaldo. Yo recuerdo que lo hablamos contigo en alguna oportunidad, lo que significa para el empleador, para las pequeñas y medianas empresas o las empresas en general, tener que afrontar este compromiso y esta obligación. Me parece que en los próximos días o en las próximas semanas vamos a comenzar a ver muchas empresas que toman deuda, créditos para poder afrontar el pago del medio aguinaldo. Digo porque hacen malabares para pagar sueldos. Hay dos cosas. Los bancos en la Argentina tomaron nota de ese escenario y obviamente salen a ofrecer con tiempo la posibilidad de generar distintas líneas de financiamiento bastante más accesible que otras tradicionales para afrontar este tipo de gastos para las pymes principalmente. Y hay una cuestión que es importante. Está habilitada siempre la instancia, por lo general,
se generan rispideces, pero se puede pagar en cuotas en el caso de que haya una especie de instancia de negociación entre la negociación salarial de la parte sindical y las cámaras empresarias. Se ha dado el caso reciente en la Argentina de algunos sectores que no pudieron afrontar en tiempo y forma el aguinaldo y hay un acuerdo para poder pagarlo en cuota y se cumple a plazos. No es lo más correcto, pero tampoco la ley lo prohíbe, digamos. Deja al libre juego de las partes siempre y cuando haya, obviamente, una especie de aceptación por todas las partes, en el caso de quien representa a los trabajadores, los gremios y las cámaras empresarias al momento de negociar este tipo de cuestiones. Pero bueno, veremos también qué termina sucediendo. Es cierto, como bien decís, quien lo tiene que afrontar es una masa salarial, media masa salarial extra, que se da en 2 instancias del año también importantes. En el mes de diciembre y en el mes de junio. Por eso, para las empresas, ya sé bastante, siempre vienen el tema de la previsión para tratar de generar un poquito de caja y atender a estos gastos que sabe que tienen que atender. Bueno, Facu nos aportó el dato estadístico, ¿no?, de las consultoras en números concretos, pero esta tarde un equipo periodístico salió a la calle a preguntarle, obviamente, a la gente que va a cobrar el aguinaldo si ya tiene destino y en qué piensa gastarlo. Trabajo por mi cuenta. O sea que no cobras aguinaldo. No, no tengo aguinaldo. ¿Cobras aguinaldo? No, trabajo negro. Hace 5 años. Sí. Gracias. Y voy a seguir así, hasta que me reciba por lo menos. Esperemos que sí. ¿Sí? ¿Y a qué lo destinás? Y a salir de deudas o a tratar del servir el auto o lamentablemente no alcanza. ¿Cobras aguinaldo? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué lo destinás? Reparaciones del hogar, comprar algún electrodoméstico que me haga falta. Tengo una consulta. ¿Cobras aguinaldo? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué lo solés destinar? A pagar deudas sobre todo y hacer alguna compra que necesite. ¿Cobras aguinaldo? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué lo destinás? A pagar deuda. ¿Cobras aguinaldo? Sí. ¿Sí? ¿Y a qué lo solés destinar? Una parte a ahorro y a otra a saldar deudas. Aguinaldo, no. Trabajos por mi cuenta. ¿Cobras aguinaldo? No, yo soy dueña de mi propio negocio, así que no, o sea, cuando estuve trabajando sí, pero bueno, ahora en la actualidad no. ¿Y en su momento para qué lo destinabas? Y era como un ahorro para cualquier inconveniente que surja o algo que pensaba comprar en el futuro, o sea, algo como para prevenir, digamos. ¿Cobras aguinaldo? No. ¿No? ¿Y vos cobras aguinaldo? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y a qué lo solés destinar? Nada, lo que necesitemos en el momento. ¿Cobras aguinaldo? Sí. ¿Y a qué lo solés destinar? Por lo general algún extra que uno tenga, algún viaje que tiene programado o algo. Es para eso.